Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya estuvo bueno el descanso. Sí, estaba leyendo lo que estaban escribiendo. Sí, hay buenas páginas de matemáticas. En particular hay unas bien teóricas, otras bien prácticas. En general la gracia es que le dejan, ¿cómo se llama? O sea, le dejan ejemplos concretos, que es lo que, como le comentaba en la parte pasada, en estadística como que no hay mucho ejemplo concreto de las cosas, en particular en la PSU, como que no hay ejemplo de las cosas. Entonces, eh, claro, hay buenas páginas, dicen Bitutor, Profe en Línea. El Rubius no es buena página de matemática, le informo. Puntaje Nacional también tiene una parte de material PSU, por si quieres. La clase de hoy día le sirve para primero medio, entre comillas. ¿Por qué quiere específicamente para primero medio? Hoy día vamos a ver juegos de azar y combinatoria. No vamos a poner la última parte. Entonces, la clase de hoy viene con harta definición, eso sí. Entonces tenemos que empezar a ver el tema de sucesos, que sí le sirve para primero medio. Y vamos a intentar ampliarlo como para llegar a cosas más complicadas y más entretenidas. Entonces, como le iba comentando, ya teníamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pero nos falta definir qué son los sucesos, qué es lo que pasa con los juegos de azar. Entonces, gran parte de la teoría de juegos de azar, adivine qué es lo que pasa con la gran parte de los juegos de azar. La teoría de juegos de azar se originó porque la gente quería ganar los juegos de azar. No, vamos a eliminar la segunda parte, Víctor. Entonces, claro, la gente empezaba a hablar de experimentos aleatorios, de cosas que no podéis predecir el resultado, en el fondo. Tenía incerteza respecto a eso. Entonces, empezaba ya a ver juegos con moneda, juegos con dados, con cartas, por ejemplo. Adicción, sí, justamente, la adicción de algunas personas. Entonces, ahí tenéis tipos como Laplace, que si se fija, usted tiene la regla de Laplace, de la que habíamos hablado. Adivine por qué probablemente la creó. Adivine por qué se empezó a hablar de teoría respecto a eso. Porque el tipo le interesaba ganar a las monedas, a los dados, a las cartas de azar. No estoy seguro si fue así, pero hay muchos matemáticos que sí hablaban de eso. Entonces, gran parte del desarrollo de eso fue cuando la gente empezó a tener como... ¿Se acuerda en ciencias sociales que le hablaban respecto a la pirámide de necesidades de la vida? Entonces, las pirámides de las necesidades de la vida, usted ya tenía la vida asegurada, relativamente tenía comida, tenía cosas, entonces después la gente se empezó a preocupar de cosas estúpidas, como de juego. Le hablo de cosas estúpidas, cosas no vitales. Entonces, las necesidades de segundo orden. Entonces, ejemplo, tenéis monedas, tenéis dados, tenéis cartas, tenéis un montón de cosas. Y estas cosas le empezaron a llamar experimentos aleatorios. ¿Por qué? Porque no teníais cómo hablar. Entonces, los posibles resultados de este experimento aleatorio es lo que tú hablabas ahí como espacio muestral.
Entonces, cuando tú tiras ahí una moneda, los posibles resultados de la moneda son obviamente cara y sello. Obvio. Los dados, en el caso que son de 6 caras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las cartas al azar es curioso. Mire, en la PSU le van a preguntar por monedas y por dados. Pero en la PSU no le van a preguntar por cartas al azar. ¿Y sabe por qué no le preguntan por cartas? No le preguntan por cartas porque depende de si usted tiene carta española, si usted está familiarizado con cualquier cosa. No es algo que sea global para todo Chile o el mundo. Entonces, se pusieron con juegos de azar medio acuáticos en el chat. No vamos a hablar de eso. Entonces, el espacio muestral, tú estás hablando de los posibles resultados de las cosas. Entonces, en cartas, por ejemplo, tení, si son el naipe común, tení As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la J y así. El 10, la J, Queen de Kaiser. Entonces, nunca le van a preguntar esas cosas. Y tenéis las pintas también. Y cuando habláis de eso, habláis de sucesos. Entonces ahí es donde la definición se pone complicada. ¿Por qué no hablo de probabilidad y no de posibilidad? Es una pregunta bastante interesante. Cuando usted habla de posibilidad, habla de otra cosa. Cuando usted habla de probabilidad, está hablando de un número. Cuando usted está hablando de posibilidad, está hablando de... que son ridículos. No, está hablando de... Cuando usted está hablando de posibilidad, usted está hablando si las cosas son mayores a cero o no. Entonces, cuando usted habla de eso, usted habla de que un suceso, por ejemplo, si usted tiene un suceso elemental, es que la cuestión es siempre verdad. Es uno, la probabilidad, fíjese, recuerde, las probabilidades van entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Depende de cuál le guste a usted. A mí me gusta entre 0 y 1. Entonces, cuando usted habla de probabilidad de que suceda un elemento, entonces si usted tira una moneda, tiene un 50% que le caiga cara, 50% que le caiga sello, 0,5 y 0,5. Entonces, ¿es posible de que caiga cara? Claro que es posible, pero quizás caiga sello. Entonces la palabra posibilidad es distinta a probabilidad, ¿cachó? Justamente la clase de hoy día va para números factoriales. Se adelantó Paula. Vaya al rincón castigada porque se adelantó de la clase. Entonces, no, mentira. Tenemos sucesos. Sucesos elementales, iguales a 1. Sucesos seguros. O sea, disculpe. Sucesos elementales, que son los sucesos simples. Por ejemplo, cara, sello. Sucesos seguros, que son, en este caso, los que siempre ocurren. La moneda va a caer y va a caer caro sello. Entonces, que salga caro o salga sello es un suceso seguro. Un suceso imposible es, por ejemplo, que el profesor tome agua. Es imposible que el profesor tome agua en clases. La probabilidad de un suceso, entonces, estábamos hablando de... está entre 0 y 1. Y de acuerdo a eso, podemos hablar de lo anterior. Y ahora fíjese, la suma de todos los sucesos elementales... Disculpe, se me fue la onda y me confundí con el tema de elemental. La suma de todos los sucesos elementales, de todas las partes básicas de esto, por ejemplo, un suceso elemental es que caiga cara, otro es que caiga sello. La suma de todos esos sucesos, todas las posibles opciones que usted tiene de su experimento aleatorio, es 1. Entonces, el espacio de los sucesos es algo distinto, fíjese. El espacio de los sucesos es esto. Es el conjunto de todos los sucesos aleatorios. Usted, por definición, le puede caer cara, le puede caer sello. O sea, si usted tiene que su espacio, o sea, que su espacio muestral, fíjese que es cara y sello, usted empieza a tomar
permutaciones de este concepto clave que vamos a hablar en un ratito más. Usted empieza a tomar todas las posibles cosas. Entonces, si usted tiene dos opciones, tiene la opción de no tomar ninguno, que eso lo denota por vacío, la opción de tomar la cara, de tomar el sello, de tomar los dos. Y esos son los posibles cosas que le van a quedar. Eso déjelo ahí, como que no le haga mucho sentido en el momento. ¿Por qué? Porque fíjese, el espacio muestral, ¿cuántos números hay en el espacio muestral? Cara, sello, son 2. Y en el espacio de los sucesos, son 2 a la 2. Entonces usted tiene que, en general, cuando usted tiene n sucesos, usted puede tener 2 a la n de las cosas. Entonces, eso es importante por lo siguiente. Porque ustedes pueden empezar a hablar de unión e intersección de las cosas. Entonces, supongamos que usted toma una moneda y tira otra moneda. Y en la primera moneda le sale cara y en la segunda le sale cara. Entonces a usted le interesan todas las opciones que le salgan cara y cara. ¿Cuáles son las posibilidades de que le ocurra? Entonces usted tiene que empezar a hablar de unión, intersecciones de sucesos y cosas que son más complicadas de esto. Entonces fíjese acá. La unión de sucesos, usted en el fondo toma estos dos conjuntos. Fíjese, acá está hablando de conjuntos. Todo un conjunto. Entonces usted toma los dos conjuntos y los une y los que están repetidos los deja una sola vez. En intersección usted ve lo que está en común de los sucesos A y B. Entonces, la parte entretenida son los juegos. ¿Por qué? Porque los juegos nos van a dar más ideas de todo esto. Entonces hablemos de algunos juegos interesantes. Por ejemplo, necesitamos hablar de lo siguiente. Fíjese en esto. Entonces, si usted sabe GeoGebra TUF, usted aprieta acá, aprieta recursos y maravillosamente le aparecen todos los recursos. Y ahora usted aprieta experimento aleatorio. Y usted tiene unos GeoGebras maravillosos de esta cuestión. Pero la gracia de todo esto, mira, cuando usted está en esto, entonces, esto le grafica la frecuencia. Cuando usted empieza a hablar de juegos, no se ponga violento conmigo, es la luz, yo creo. Mire, cuando usted está hablando de juegos, usted inevitablemente, ¿qué es esto? 5, 1, 2, 3. Usted inevitablemente cae en la ley de los grandes números. ¿Por qué? Porque, en este caso, fíjese, usted tiene frecuencias absolutas, tiene qué sé yo, y todas las cosas van a empezar a tender a la frecuencia teórica. Esto está bastante feo. Entonces, esto es un experimento aleatorio de números, y la diana. Y 2 dados. Entonces usted tiene los experimentos que le, como le iba diciendo, los experimentos que le van a interesar a usted son, en primer lugar, van a ser estos. Van a ser los dados y van a ser los siguientes. Monedas. Entonces a usted le interesan solamente esos dos porque en la vez uno le van a hablar de nada más. Fíjese. Entonces, usted empieza a tirar dados, empieza a cachar. ¿Cuál es el espacio muestral de esto? Usted está tirando un dado solamente. Entonces las opciones son, anotemos acá. Las opciones de nuestro... ¿Cuál es nuestro espacio muestral? Definámoslo al tiro. ¿Cuáles son los posibles resultados de tirar un dado? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjese. Ahora, ¿cuáles son los sucesos de esta cuestión? Recuerde, el espacio de sucesos es la cuestión que le había hablado del vacío, el que tenía vacío, contenía solamente al 1, contenía al 2, contenía al 3, al 4, al 5, 6. Eso era 2 a la
n, que en este caso sería 6. Sería una cantidad bastante grande de permutaciones, de combinaciones de estas cosas. No las voy a anotar. Pero fíjese, si usted tiene un dado, el dado 1, entonces tira el dado 1, y después tira el dado 2. El dado 2 también tiene posibilidades, entonces eso es más o menos complicado porque ya no cae dentro de la regla de Laplace, que estamos hablando de casos favorables y casos posibles. Mi recomendación de lo que usted debería hacer es, en forma práctica, tomar dados. Este no le sirve. Y empezar a revisar experimentos. Entonces, usted revisa experimentos aleatorios con GeoGebra y empieza a cachar de que hay cosas que funcionan. Este funciona de esta forma. No, no funciona. Se generan aleatoriamente. Entonces, esto es tira la diana, tira 12 puntos aleatorios y los genera aleatoriamente. Y esto es tira el dado solamente. No hay más que eso. Entonces, necesitáis saber dado y moneda. Paso a mostrarles de esos dos. Y definís claro. Si tú querés que, por ejemplo, en los dados teníamos, por ejemplo, que los números sean pares. Entonces tenéis que los números favorables sería el clásico sería 2, 4, 6. Y los casos posibles serían 1 hasta el 6. Me molesta el mouse. Entonces tenéis que, de acuerdo a esto, la probabilidad de que sea par sería 3 dividido 6, que en el fondo tendría ahí un 0,5% de que esta cuestión funcione. Ahora fíjese, lo que habíamos hablado antes de sucesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, si tú tenías un suceso contrario, un suceso dado que sea par, el contrario sería que fuera impar. La gracia de eso es que cuando tú tienes dos cosas que se complementan entre sí, por ejemplo, que te dan el espacio muestral completo, entonces cumple lo siguiente, de que la posibilidad de A más la posibilidad de B, o sea, en este caso sería que fuera par, la posibilidad de que fuera par, me está costando demasiado escribir esto, par, más la posibilidad de que sea impar, te da 1. Entonces, ok, parece muy simple esta parte, pero lo complicado es cuando empezáis a hablar de probabilidad condicional. ¿Por qué? Un buen ejemplo. Entonces ahora vamos a hablar de par y primo. Entonces, por ejemplo, que sea par y que sea primo. Recuerden, los números primos son, en este caso, del 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Los números pares de estos son el 2, el 3 y el 5. Pero fíjese. Entonces, acá nos dicen la probabilidad de B tal que A. Entonces, definamos esto. Definamos el siguiente. La probabilidad de que sea par. Entonces, ¿qué números son pares? Claro, y ahí usted saca el 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Y la probabilidad de que sea primo. Que sería 2, 3, 5. Entonces, ¿qué es lo que hace usted ahí? Cuando usted le dice que sea par y sea primo a la vez, usted tiene que cachar lo siguiente. Tiene que ver ¿qué número par es primo? 2. Entonces la intersección entre A y B, entre par y primo, una intersección, sería 1. Ahora, si
Si usted saca un número primo, o sea, si usted tiene ¿qué probabilidad? La pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que dado un número par, ese número sea primo? Fíjese acá, la probabilidad de A inter B, los sucesos de A inter B, que sería 1, y P dividido A. ¿Cuántos hay en A? Que en este caso sería par. Hay 3. Entonces, si usted toma un número par, dado un número par, ¿qué probabilidad hay que sea primo? Usted tiene que hacer P, intersección de A con B, o sea, que sea primo y que sea par, dividido los números pares. Ahora, si usted hace esto al revés, bueno, no tiene mucho sentido al revés porque sería lo mismo. Pero si, por ejemplo, definamos algo más simple, definamos los números menores que 2. Entonces, menor o iguales que 2 sería igual a 1 y 2. Entonces, de todo su espacio muestral, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, usted se queda con el 1 y el 2. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que sea primo? La probabilidad de que, dado un número primo, y ahí usted anota abajo el primo, dado un número primo, sea menor o igual a 2. Esta raya me quedó horrible, disculpa. ¿Dónde está la cosa para ahorrar? No tengo cosa para ahorrar. Imagínese que eso es un menor igual. Ya, imagínese que eso es 2 mayor o igual que... Y esto es 2 mayor o igual que... Entonces, dado un número 2, lo voy a rayar como una puntita. Para que quede más abstracto todavía. Ya. Entonces, dado un número que sea menor, o sea, dado un número primo, ¿qué probabilidad hay que sea mayor o igual que 2? Entonces usted de nuevo revisa cuáles son los números que usted tiene menores a 2, tiene el 2 y solamente el 2 es primo. Recuerde que el 1 no es primo por definición, porque si no mataría a todos los demás. Entonces tenéis que hay solamente uno de la intersección de este y este, hay solamente un tipo, y en la probabilidad de A, o sea, que sea primo, hay que, son 1, 2, 3. Entonces usted anota 1, 2, 3. Anota 3. Y no tiene un 33%. 33% o 0,3. Periódico. Disculpe, el mouse está medio extraño. Entonces, la probabilidad de eso es distinta a la probabilidad de que, dado un número primo, o sea, dado un número que sea menor que 2, que sea primo. Que sería al revés. Que usted tendría que ver, claro, ahí ya tiene 1, pero ahora su espacio de referencia, el espacio de abajo, el PDA, ya no serían los 3 de abajo, de primo o de par, sino que serían 2. Entonces serían 2, 1 de 2. Sería un 50% de que fuera primo. Disculpe que estaba medio extraño. Entonces, después de que habláis de eso, de permutación y qué sé yo, o sea, va, de combinatoria y combinación, disculpa, de probabilidad condicionada, tenéis que hablar de variaciones combinatorias y permutaciones. Mire. Una en 1500. Ya como está. Ya. Entonces, usted tiene que hablar de variaciones combinatorias y permutaciones. Las variaciones combinatorias y permutaciones tienen la siguiente característica. Y responden a dos preguntas grandes. ¿Importa el orden? Y se pueden repetir. Esto tiene que ver con... usted tiene una población. O sea, tiene una población. Y usted empieza a sacar cosas de la población. Entonces, por ejemplo... en la bolsita mágica vamos a echar esto, un celular y un control remoto. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que
yo primero saque el celular. Entonces voy a sacar mi tómbola mágica. Y en mi tómbola mágica voy a hacer lo siguiente. Yo quiero sacar dos elementos. Y esos elementos pueden ser el celular, el control remoto o el adaptador. Entonces, ¿cuál es lo que usted se tiene que preguntar respecto a su experimento? ¿Importa el orden? ¿Importa que yo saque el celular primero? ¿Importa que... La segunda cosa, ¿puedo sacar dos veces el celular de esto? La probabilidad de que te roben el celular. Sí, esa es como la que hace alguna gente en el metro. ¿Importa el orden? ¿Se puede repetir? Entonces, si entran todos los elementos, o sea, si están todos los elementos de acá, si yo tomo los tres, y si sí importa el orden, y si no se repiten los elementos, entonces, esto es, las permutaciones quieren decir el número total de combinaciones en la que yo puedo sacar esto. Entonces, si por ejemplo saco de acá el control remoto, entonces vamos a ir anotando. Fíjese que en este caso sería 3 factorial, el n, que sería 3 factorial se define como 3 por 2 por 1. Eso quiere decir, dado un n, usted empieza a multiplicar todos los que estén atrás. En este caso serían 6. Claro. Entonces las posibilidades de esto es que yo saque primero el control remoto. Entonces pongamos R de remoto. Después que saque el celular. Después que saque el enchufe. Después puedo sacar primero el control remoto, el celular, el enchufe y el celular. ¿Sí? Después quizás puedo sacar primero el control, el enchufe. Y después del enchufe, ojo que sí importa el orden en este caso, puedo sacar el celular y después puedo sacar el control remoto. Y acá puedo sacar lo siguiente. ¿Qué me queda? Me queda en este caso S y me queda la R al final el control remoto y al final el celular. Entonces ahí ya tenemos 4. Ahora, ¿qué caso me falta en donde sí importa el orden? Que yo saque el celular primero. Entonces ponemos el celular ahí con 2 casos. Y ponemos lo siguiente. Después de que saque el celular tengo la opción de sacar el control remoto y el enchufe. Y el enchufe y el control remoto. Esas son todas las opciones que yo tengo. Entonces si yo saco mi tómbola mágica de estas 3 cosas, saco el enchufe, saco el control remoto, enchufe, control remoto, transformador, enchufe, control remoto, celular, este de acá. Entonces el número total de opciones que yo tengo, las permutaciones me dan, dadas varias cosas, dados estos 3 elementos que tenía, el número total de opciones que tengo son 3. Yo tengo 3 opciones de esto. O sea, tengo 3 elementos dentro de mi experimento aleatorio, ¿cierto? Y en este caso, el número total de elementos donde yo no vuelvo a poner elementos dentro de la tómbola, saco uno, no se repone, y el orden sí importa cuál salga primero, y saco todos los elementos, entonces saco primero después este, o saco este y este. Los puedo ordenar de 6 formas distintas, n factorial, fíjese. ¿Por qué no voy a sacar? Fíjese. Parte importante, no se repiten los elementos. O sea, cuando yo pongo el celular, cuando tengo el celular ahí, lo saco, el celular no vuelve a entrar. ¿Cachó? Permutaciones quiere decir las posibles combinaciones que hay de salida. O sea, el número total de combinaciones de salida que tenéis. Ahora, las variaciones son distintas. La clase dura hasta las 6. Las variaciones son distintas porque no todos los elementos entran. Entonces yo no saco todos los elementos. De mis 3 elementos, por ejemplo, yo saco 2. Entonces ahora puedo sacar fíjese, transformador. Y enchufe y control remoto. Saco 2 elementos. Dado 1, no lo puedo volver a poner en la tómbola mágica.
Entonces tengo la opción de tomar cualquiera cualquiera de los dos. Ojo, sin importa el orden. Si yo saco primero el enchufe, es distinto a que saque primero el control remoto. Si yo saco primero el celular, es distinto a que lo saque segundo. ¿Ya? Entonces, no todos los elementos entran. Si importa el orden. No se repiten elementos. Eso quiere decir, cuando le digo que no todos los elementos entran, yo no voy a sacar los 3 elementos. Voy a sacar un número más chico que los elementos. Entonces, si yo tengo 3 elementos, voy a sacar máximo 2. O puedo sacar 1. Importa el orden en este caso. Primero, segundo. Y no se repiten, no vuelvo a repetirlo. O sea, no vuelvo a introducir elementos una vez sacados. Entonces, eso se da por la fórmula. Fíjese. Si yo tengo si yo saco de 2, voy a hacer esto. Tengo la opción de, como se importa el orden, de sacar primero el control remoto, después el transformador, sacar primero el control remoto, después el celular. Empieza a anotar el espacio muestral de estas cosas. Si yo saco primero cierto que no era transformador, era enchufe. Si yo saco primero el enchufe, después puedo sacar el control remoto y después el celular. Y si yo saco primero el celular, puedo sacar primero el control remoto. O sea, segundo el control remoto y después el enchufe. Entonces veamos, ¿cómo se traduce esto en fórmula? Ya sabemos que son 6. ¿Cómo se traduce esto en una fórmula? Se traduce a variaciones de n sobre m. Esto quiere decir las variaciones de m elementos tomados de n en n. Entonces nosotros tomamos los elementos de 2. Entonces las variaciones de estos 3 elementos, de 2 en 2. Esto quiere decir que 2 factorial, ese es gratis, dividido m menos n. Fíjense en esto. ¿Qué estoy haciendo mal en esto? Porque fíjese que ahí me va a dar 2. Me va a dar solamente 2. Y yo tengo 6 variaciones. ¿En qué estoy fallando? En que la fórmula me dice que es el m. O sea, no es 2. Sino que es el número grande, el 3. Y abajo tengo el m menos n. Ahí tengo 2. M menos 2, 3 menos 2. Entonces tenemos que esto es 3 por 2 dividido 3 menos 2, que sería 1. Factorial, que sería 1. Y ahí usted tiene las 6 variaciones. Estos se pueden calcular a mano. Estos son fáciles de calcular a mano. Cuando usted tiene un espacio muestral estúpido y grande, no puede. Entonces la combinatoria es la otra parte importante, porque también es sin repetición. Entonces usted intenta ver cuáles son los elementos que va a obtener respecto a esto. Entonces, no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Entonces fíjese, para este caso, de nuevo, sacado uno, no vuelve a entrar. Pero da lo mismo si yo saco primero el enchufe o saco primero el control remoto. Si yo saqué estos dos al final, como producto final, no me interesa cuál salió primero. Combinatoria. Entonces, si en este caso, como da lo mismo eso, fíjense que la fórmula es variaciones dividido un n. Esto es, la combinatoria es, en este caso sería, como ya no importa el orden, y lo que habíamos hecho eran 6, en este caso nos quedaría un espacio más chico, nos quedaría de 3. O sea, yo puedo sacar el control remoto y después sacar el enchufe. Puedo sacar un enchufe y luego el control remoto no sería el mismo porque el orden no importa. El celular. Y puedo sacar el celular y el control remoto. Puedo sacar esas 3 sin importar el orden. Entonces, m factorial. Ya sabíamos que todo esto ya lo habíamos calculado. Nos daba 3 factorial. Y fíjense que abajo nos da el n, que sería la combinatoria de 2 sobre 3. Entonces sería 3 factorial dividido 2 factorial. Esto multiplicado por 3 menos 2. 3 menos 2.
Entonces lo complicado de todo esto es lo siguiente. Es usted saber cuándo las cosas funcionan y cuándo no funcionan. Entonces las preguntas clave es, para cualquier pregunta es, ¿importa el orden? ¿Se pueden repetir? Son dos cosas interesantes. Entonces los ejercicios de hoy día, voy a sacar todo antes de que se me quede ahí. Los ejercicios de hoy día son relativos a esto. Mire, fíjese. Ernestín llegó tarde, castidad. El taller de entonces tenemos una pregunta simple. Un taller fabrica fichas plásticas y se le hacen un pedido de fichas impresas con todos los números de 3 dígitos que se pueden formar a partir del 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el doble de la cantidad del pedido? Entonces, esto es donde usted tiene que empezar a desarrollar un instinto de juego. Piensa que está apostando y quiere ganar plata. ¿Importa el orden con todo esto? Sí, pues importa el orden. Porque no es lo mismo que el 2 falla primero a que el 2 falla último. Son números de 3 dígitos. Entonces, ¿se pueden repetir los números? Segunda pregunta. Claro que sí se pueden repetir. Entonces usted tiene dígitos horribles. Tiene varias opciones. Tiene la opción de que le dé 2, 2, 2, 2, 2, 3 y así. Mire. Dari hizo una muy buena... Bien. Descartó al tiro la D. ¿Y por qué descartó la D, Dari? La descartó porque le preguntan por el doble de la cantidad del pedido. Y usted sabe que las fichas del pedido tienen que ser un número entero. Entonces, si usted multiplica un número entero cualquiera por 2, le va a dar un número par. Entonces, la D es impar. Entonces, claro. ¿Qué opciones tiene para calcular todo esto? Fíjese, tienen que empezar a darse cuenta. ¿Cuántas opciones tengo en el primer número? ¿Cuántas opciones tengo en el segundo número? ¿Cuántas opciones tengo en el tercer número? ¿Esas opciones se repiten? Sí, pues, se repiten. O sea, yo puedo tener los números como el 2, 2, 2. ¿Importa el orden? Sí. No es lo mismo 2, 2, 3 a 3, 2, 2. Entonces, ahí tiene que cachar. Y ahí es donde usted tiene que usar justamente la palabra mágica que está hablando Jesús. Porque usted tiene un mundo de permutaciones, de cosas bastante curiosas respecto a... Fíjese que respondimos que sí, sí en esto. Importa el orden y repetición. Orden y repetición, fíjese. Orden y repetición. No tiene ni orden ni repetición. No tiene orden, no tiene repetición. No tiene orden ni repetición. Cuando usted tiene orden y repetición, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que pensar en lo siguiente. Tiene un espacio muestral. Recuerde, espacio muestral, palabra clave. De 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 opciones para cada uno. Entonces, tiene 5 opciones para el primero. Usted tiene 2, 2, 2. Después tiene 5, pienso, véalo al revés. Después tiene 5 opciones para el segundo. 5. Después tiene 5 opciones para el último. Entonces, en cada uno de estos, usted tiene 5 opciones. Para el primero, segundo, tercero. De un espacio muestral de 5. Entonces, cuando sí importa el orden, cuando sí se puede repetir, entonces usted no utiliza ni combinatoria ni nada de lo que acabamos de hablar. Utiliza simplemente el cochino principio multiplicativo y le da 5 por 5 por 5. Entonces ahí es donde a usted le nace la ganas de decir, esto se eleva a algo. Justamente. Esto se eleva a algo. Entonces usted dice 5 por 5 por 5 me da 125. Y usted marca la opción D. Luego de que usted marca la opción D,
usted entra en depresión porque le preguntaban por el doble. Entonces usted no marca la opción D, sino que la multiplica por 2 la opción D y marca la opción E. Entonces ahí es donde usted tiene que leer bien el enunciado aparte. Como decía, como decían, la opción D se descarta automáticamente porque no es el doble de algo entero. Entonces esta no es. Y obviamente que si usted no leyó el doble, la opción va a estar ahí porque la PSU es malvada. ¿Cacho? No es permutación porque sí se pueden repetir, fíjese. Acá no se repiten elementos, fíjese, las permutaciones. No se repiten elementos, no se repiten elementos, no se repiten elementos. La combinatoria con repetición es una cuestión horrenda. Esto es simplemente multiplicar el espacio de este, la cardinalidad del espacio de este, por la cardinalidad del espacio, otra vez, por otra vez. Entonces usted tiene 5 por 5 por 5 solamente, que es el número de elementos del espacio muestral, por el número de elementos del espacio muestral, por el número de elementos del espacio muestral. Entonces, fíjese. La siguiente ejemplo que le tengo. Se tiene una población compuesta por fichas 1, 3, 5, 5 y 7. ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras sin reposición y sin orden? Le dicen al tiro. No se pueden repetir porque usted saca una y no vuelve. Entonces, ¿importa el orden? Segunda cosa. Mire, le vuelvo a insistir en esa parte. Fíjese acá. Le hacen un pedido de fichas impresas con todos los números de 3 dígitos que se puedan formar. Cuando usted le dicen todos los números de 3 dígitos que se puedan formar, usted empieza a anotar 223, 22, bla, bla, bla. Si usted tiene estas 5 cosas, usted tiene que empezar a armar números con esto. Entonces empieza ordenadamente. El primero con el primero con el primero, el primero con el primero con el segundo, el primero con el segundo y así. Entonces, volvamos a esto. Importa el orden, se puede repetir, está dado ahí. No importa el orden, no se repiten. Entonces esta opción es bastante entretenida. ¿Por qué? Tiene dos caminos. Tiene un camino que es bastante simple, que es básicamente anotar todas las combinaciones de 2 fichas y contarlas, que no es tan horrible. De hecho es bastante viable. Y la opción de hacerlo por combinatoria. Recuerde, importa el orden, repetición, combinatoria, no importa el orden, no importa la repetición y no toma todos los elementos. Cumple todas las condiciones para que esta cuestión sea combinatoria. Tiene las dos opciones. Hacer 5 sobre 2 o 5 sobre 2 está bien, disculpe. ¿Está mal esto? Esto es 2 sobre 5. 2 sobre 5. Ahí está. Y tiene la opción de hacerlo a mano. Entonces, empieza a anotar. La población compuesta por fichas de 1, 3, 5, 5 y 7. Con la cantidad de posibles muestras sin reposición. Entonces empezáis a anotar. La primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la primera con la quinta. Ojo, los veis como posición, no como datos. El dato 5 se repite 2 veces, eso significa que ocupa 2 posiciones. Después ya tomaste el primero con el segundo, entonces lo anotáis acá, porque el orden no importa. El segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el segundo con el quinto, y así. Tercero con el cuarto, tercero con el quinto, quinto con el sexto, y fin. Va, cuarto con el quinto, sorry. Entonces ahí uno suma. Tiene 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Eso le da 5. Y esto le da 5. Tiene 10 totales. La otra opción es darse cuenta que esto es una combinatoria de 2 sobre 5. Eso quiere decir de que usted tiene 5 elementos y los combina, da 2. Eso le da la combinatoria de 2 sobre 5, que no, ahí está al revés. Entonces usted anota 5 sobre 2
por n menos 2. O sea, por 2 menos 5. O 5 menos 2, sorry. Le queda 5, 4, 3, 2. Recuerde que el factorial es hacia abajo, 5 por el anterior, por el anterior, por el anterior. 5 por 4, por 3, por 2. Después 2 abajo. Después le queda 5 menos 2, le da 3. Le queda 3 por 2. Entonces usted simplifica rápidamente. El 3 con el 3. El 2 con el 2. Ojo, 2 por 2 le da 4, así que simplifique eso. Y le da 10. Tiene dos opciones de hacer esto. Entonces, tiene la opción. No, pues. Es la. No es la. Ah, sí, es la A. Disculpa. Que habían dicho C. Fíjese que el orden no importa y no hay reposición. No se pueden repetir. O sea, si saqué, voy a volver a mi tómbola mágica. Entonces tengo 5 elementos. ¿Qué es lo que pasa? No importa si yo saco primero, ¿cuál saco primero? Entonces, no importa si yo saco primero el celular o primero el enchufe. Voy a quedarme con que saque los dos, con el producto final. Entonces, en este caso, en esta tómbola, en la tómbola de acá, tienen las fichas del 1, 3, 5, 5 y 7. Entonces, da lo mismo si yo saco el 1 y después saco el 3, o si saco primero el 3 y saco después el 1. El resultado final es el mismo, es 1,3. ¿Cachó? Entonces, ahí es donde usted tiene que devolverse a combinatoria y darse cuenta aquí. No entran todos los elementos, o sea, no son los 5. No importa el orden, o sea, dado, en este caso, da lo mismo si yo saco primero el 1, saco primero el 3, el resultado final es 1,3 y no se repiten los elementos, o sea, no puedo volver a meter elementos a la tómbola. Entonces, la magia de esto está en el triángulo de Pascal. ¿Por qué? ¿Por qué está interesante esa parte? Porque, fíjese, que esto de acá tiene relación, bueno, de partida con el tema de los cuadrados de binomio. Entonces usted tiene x más y. Este es x más y elevado a 1, x más y a la segunda potencia, a la tercera potencia, a la cuarta potencia. Estos son los experimentos de los que hacía Mendel en genética. Entonces él veía variabilidad genética respecto a cositas entretenidas, como por ejemplo, si usted tenía un alelo X y una cuestión Y, por ejemplo, y él plantaba porotos, creo, una cuestión así. Entonces él veía como características de esto. Entonces usted tiene X más Y elevado a 2, usted tiene X cuadrado, más 2XY, más Y al cuadrado. Si usted lleva X e Y a algo como cara y sello, y tira dos monedas con cara y sello, usted tiene la opción de que le salga cara al cuadrado, eso quiere decir cara y cara en el primero. Tiene dos opciones, donde no importa el orden, ojo, de que le salga cara y sello, que le salga cara en la primera y sello en la segunda, o sello en la primera y cara en la segunda, y que al final le salgan dos sellos. Entonces su población total es, o sea, los posibles casos son la suma de todos los coeficientes, 1 más 2 más 2. Entonces si usted quiere cara y sello, se queda con 2 dividido 4. Entonces son probabilidades de éxito y fracaso, son los coeficientes de guisantes, eso era. Guisantes eran, sí. Y era un tipo que vivía en un convento. Era bastante interesante esa historia porque era un religioso metido en genética. Entonces, estos son probabilidades de éxito y fracaso. Coeficientes de estas cuestiones, de éxito y fracaso. Vamos a entrar más en profundidad con esto con la probabilidad, o sea, con la distribución binomial. Tenga ojo con eso. Recuerde esta parte, probabilidad de éxito y fracaso, como un extra más que puede meterse como algebraico. Y la parte importante del día es la pregunta desafío, que tiene relación con lo siguiente. Fíjese. Esta pregunta es bastante traicionera.
Porque está metida en una clase donde yo le hablé de combinatoria y de varianza. No se engañe. Mira, todos los elementos de una población, P, Q, R y S, los cuales corresponden a números enteros positivos en las tablas adjuntas son... disculpa, punto. En las tablas adjuntas se muestran los resultados de dos experimentos realizados con esta población. El primero sacó tres muestras distintas de tamaño 2 y se registró con la media de cada una de ellas. Y el segundo sacó cuatro muestras distintas de tamaño 2 y se registró la media de cada una de ellas. ¿Cuál es el valor de la media aritmética de la población? Entonces, no pierdas su objetivo acá. Judías. Voy a sacar esto antes de que se me olvide. Entonces, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Qué es lo que tiene que fijarse acá? ¿Qué es lo que te están preguntando? Te están preguntando por, subraya ahí, la media aritmética. Oh, está feo este color para subrayar, permiso. Vamos a usar, no, este no. Vamos a usar amarillo, que amarillo se lee mejor. Amarillo patito. Media aritmética. Debe ser mi color favorito, debería ser mi color favorito. Entonces, la media aritmética, no de cualquier cosa. Están preguntando la media aritmética de la población. O sea, le están preguntando la media aritmética de PQRS. Aquí es lo que tiene que llegar. ¿Cuál es la media aritmética de PQRS? Entonces usted ponga ahí P más Q más R más S dividido 4. Entonces, pregunta del millón. ¿Cómo calculáis eso? ¿Cómo determináis eso? Fíjense, ¿qué le dan de datos? Le dan promedios de cosas. R, S, P, S, Q, S. Después PQ, PR, QR, QS. Este ejercicio tiene dos formas de hacerse, una complicada y una muy simple. ¿Qué es lo que le dan ganas de hacer acá? 17, R más S 24, ¿ya? ¿Está llegando algo? Mire, dado el objetivo, dado su visión hacia el final, usted tiene que darse cuenta de esto. Tiene que darse cuenta de que los datos que le están dando acá, usted puede fijarse en P, Q, R y S. Tiene que encontrar una suma de esos cuatro y dividirlo por 4. Entonces, si usted multiplica por 2S, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo Anto? Anto hizo lo siguiente. Dijo R más S es igual a 24 porque es la media de la muestra. Entonces, esto es igual a 24. De esto saco que R más S es igual a 24. Ahora, claro, ya tenéis dos. Tenéis el R y tenéis el S. Te falta el Q y el P. ¿De dónde lo sacáis? Busca una muestra con P y Q. Ahí tiene una muestra con P y Q. Y eso le da 14. Entonces ahí tiene P y tiene Q. Si lo suma todo junto, le da 24 más 14. 38. La suma de todos los números, P más Q más R más S, es 38. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? ¿Necesitáis saber el valor específico de cada uno de ellos? No. No se necesita saber. ¿Por qué no se necesita saber? ¿Qué es la forma difícil? Porque a ti te interesa solamente la suma para calcular la media aritmética. Porque la media aritmética va a ser la suma de todo esto dividido 4. Entonces, no tenéis que saber cuánto vale P, cuánto vale Q, cuánto vale R, cuánto vale S. Necesitáis saber solamente cuánto vale la suma de todo. Y la suma de todo la podéis sacar de este y de este. O la podéis sacar a partir de, alternativamente, se puede sacar de, vamos a anotar, por ejemplo,
de... Saquemos de P y R y de Q y S. O de Q y R y P y S. La podéis sacar de varios lados. Entonces tenéis varias opciones de esto. No es solamente amarillo con el amarillo, naranjo. No, puede ser cualquiera de estos. Y a partir de esa suma, sí, podéis calcular cuánto vale P, Q y R S. Tengo la impresión de que sí, porque son cuatro variables, tres, sí, debería poder sacarlo. Debería poder sacarlo porque son cuatro ecuaciones y cuatro variables. Al menos. Entonces, de todo esto se tiene que 38 dividido 4 son, dividirlo por 2, es que está muy complicado, 19 dividido 2, y 19 dividido 2 es como 18, pero más 1. Y 18 era 9. Y nos queda 1, 9,5. Entonces la opción es la opción D. Es medio complicado este tema. D de ejercicio difícil. Entonces, fíjese que le dan ganas de hablar de muestras, de hablar de cosas, cuando en realidad lo que está detrás es media aritmética. Pero la parte importante de esta clase es que usted sepa variaciones, combinatorias y permutaciones. Se queda en particular con los que más preguntan. Mire, permutaciones tiene que saberlas sí o sí, porque las permutaciones... Mire, permutaciones es importante que lo sepa, porque le va a seguir sirviendo para la vida, al menos, por lo menos si usted quiere ir a jugar cosas. Y fíjese que si entran todos los elementos, importa el orden y no se repiten elementos. Las variaciones, curiosamente, no son tan importantes. No se suelen preguntar. Las permutaciones sí se suelen preguntar. La combinatoria también es importante que la tenga clara. Fíjese que en la combinatoria no importa nada. No tomáis todo el espacio muestral, no importa el orden, no se repiten los elementos. Entonces, es un no, no, no. Y lo que estábamos usando acá, en el primero, es justamente el principio multiplicativo de estas cuestiones, de que teníais un espacio con 5 y después lo empezáis a ampliar con el segundo. Después teníais 5 por 5, después teníais un tercer número, 5 por 5 por 5. Entonces, la clase era efectivamente variaciones, permutaciones, y era la parte peluda de la clase. Pero no era el centro de la clase. El centro de la clase tenía que ver no con combinatoria, no con permutaciones. Tenía que ver con espacio muestral. ¿Vio? La parte importante de hoy día era el espacio muestral. Si usted se da cuenta, y se la vuelvo a explicar, Nico, aprovechando el repaso. La parte importante de esta clase era que usted entendiera de que a mí me interesa calcular la media de esta cuestión, la media poblacional, PQRS, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo P más Q, P más Q más R más S? Claro, estos tipos tomaron permutaciones de 2 en 2. Y PQ más R más S igual a 4. Dividido 4, eso es la media que nos interesa. Y nos interesa calcular eso. Entonces, ¿cómo lo calculáis? Acá ya tenemos, fíjense, R más S. R más S medios, porque ahí se promedian, te da 12. Entonces de ahí podéis sacar cuánto vale R más S. Y P más Q medios es igual a 7. Entonces de esto sacáis que R más S vale el doble, 24, y P más Q vale el doble de 7, 14. Fíjese que ahí le están poniendo la media, están diciendo que los promediaron. Entonces 14 más 24 más 14 te da todo esto de acá, todo lo de arriba. Entonces lo importante de acá, lo importante hoy día es que se quede claro cómo va el tema del espacio muestral. Fíjese, puede calcular esto sin permutaciones porque en el fondo no se utilizan. Y en este caso es importante que entienda la combinatoria, pero también lo puede hacer a mano.
Entonces no es tan necesario que se sepa la fórmula en sí. Esta fórmula es media extraña. Lo importante es que sepa que que entienda permutaciones y que tenga algún instinto respecto a eso. Chicos, dejamos hasta acá. Nos vemos la otra semana. La otra semana empezamos a hablar de variable aleatoria discreta solamente. ¿Cuántos triángulos distintos se puede formar con los 8 vértices de un octágono regular? Tenía una fórmula para eso. Se la respondo al tiro y corto la clase. Un abrazo para todos. Nos vemos la otra semana. Defina bien las muestras y los espacios. Tenga ojo con eso. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.